Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Unandes, a la altura de tus sueños. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. El Ecuador atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años. Veníamos enfrentando una recesión, una contracción o incertidumbre económica de muy severas consecuencias, a tal punto que la previsión para el 2016 era que tendríamos un decrecimiento del orden del 4.5%, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. El país ha emprendido una delirante carrera por préstamos que al momento llegarían a una cifra superior a los 40.000 millones de dólares. La necesidad presupuestaria de financiamiento, esto es lo que se denomina el déficit fiscal, es de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Este panorama complejo y muy delicado tuvo el pasado 16 de abril un elemento, yo diría, fulminante. Me refiero al terremoto. Es un componente extremadamente insólito que puede provocar un desenlace dramático en la economía nacional o puede ser una especie de relámpago que prenda un escenario de reactivación. El gobierno ha tenido que tomar medidas urgentes para enfrentar la situación. Se ha emprendido en una construcción o en la elaboración de un paquete tributario que ha sido ya ingresado a la Asamblea Nacional. El régimen ha decidido privatizar ciertos activos públicos. Se ha concretado un préstamo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional. Se ha constituido también un comité de reconstrucción. El presidente habló en un principio de una pérdida de 3.000 millones de dólares como consecuencia del terremoto. Sin embargo, en 6 meses, según se ha señalado por parte de voceros oficiales, tendremos las cifras finales. Ante este escenario, es necesario escuchar otras voces que desde terceras orillas puedan ayudar a encontrar caminos para enfrentar la crisis. Por lo tanto, nuestro invitado en la emisión de hoy en La Polémica es don Guillermo Lasso. Él, como ustedes conocen, es candidato a la presidencia por Creo. Doy de entonces la más cordial bienvenida a nuestro invitado y vamos a provocar este diálogo, esta entrevista, para conocer, para establecer cómo hacer y qué hacer para responder a este panorama que hemos referido. Dejo constancia que las declaraciones, las expresiones y testimonios durante este programa de nuestro invitado es de exclusiva responsabilidad de él. Gracias, señor Lasso, entonces, por estar con nosotros. Y quisiera empezar por pedirle una apreciación. Algo hemos dicho en la presentación. El jefe de Estado dijo que las pérdidas, que la afectación en la economía del Ecuador sería alrededor de 3.000 millones de dólares. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Me parece que esa cifra de 3.000 millones de dólares es una valoración muy apresurada, dada que se la dio a los 3 días de ocurrido el terremoto. Y ahora vemos que recién instituciones estatales como el CEMPLADES y el INEC anuncian que iniciarán un proceso de evaluación y una posterior valoración para determinar el costo económico causado por el terremoto. Además, es bueno señalar que estos costos se dividen al menos en 3 tipos de activos. Los activos de propiedad del sector público, que son responsabilidad del gobierno reconstruir. Los activos del sector privado, que son responsabilidad obviamente de cada persona o de cada empresa su reconstrucción. Y hay terceros activos, los activos de la Iglesia Católica, los activos de las iglesias evangélicas, activos de fundaciones u ONGs que no tienen finalidad de lucro. Pero si sumamos los 3 elementos que usted ha mencionado, para el país hay una afectación. Por supuesto, para el país hay una afectación, pero como dicen los montubios, aquí hay platas diferentes. De acuerdo con los estándares internacionales, con la experiencia internacional, cuando hay este tipo de tragedias, cerca del 30% del costo le corresponde a activos públicos o le corresponde al gobierno la reconstrucción.
si tomamos como referencia los 3.000 millones de dólares apresuradamente señalados por el presidente de la República, entonces los costos al sector público estarán alrededor de los 900 millones de dólares. Pero a esos 900 millones de dólares hay que rebajarle el valor de los seguros. Por ejemplo, de San Vicente a Jama, el día miércoles me encontré con un UPC destruido. Debemos de suponer que ese UPC estaba asegurado. La compañía de seguro deberá indemnizar al gobierno nacional y con esos dineros entonces reconstruir el UPC. De esa forma, tomando simplemente esta cifra apresurada de 3.000 millones, muy referencial, y tomando el estándar internacional, el costo al sector público serían 900 millones menos el valor de los seguros, dándonos un valor neto que será menor que los 900 millones de dólares. De modo que usted advierte que es innecesario este paquete tributario que ha sido ingresado con el calificativo de solidario frente a la crisis. Llamémoslos, por decirlo menos, muy apresurada la decisión. ¿Por qué? Porque no se ha cuantificado cuál es realmente el valor al sector público, a los activos del sector público de esta catástrofe, de este terremoto. Deberíamos esperar que el CEPLADES, que el INEC, que organismos internacionales terminen de hacer una evaluación, valoración, determinar el valor de los seguros y decir, este es el costo para el sector público. Y sobre esa base, primero, ya hemos escuchado al gobierno, tenía una línea contingente de 600 millones de dólares con el Banco Mundial y con el BID. Posteriormente nos anuncian un crédito de 400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí tiene usted 1.000 millones de dólares. Luego ha anunciado la venta de activos. Esos activos habrá que también valorarlos y someterlos a un proceso muy transparente y riguroso de venta pública, de remate público, para saber el valor. Pero por el nombre de los activos, la identificación de los activos, usted tiene ahí no menos de 500 a 600 millones de dólares. Y luego quedan las donaciones internacionales. Solo la ONU, según nos ha comunicado el gobierno, ha donado cerca de 72 millones de dólares. El gobierno chino, 2 millones de dólares. Ahí tiene 74 millones. Llegarán más donaciones del exterior, más donaciones locales, y pudiéramos decir de forma aproximada que los recursos entre líneas emergentes, más el crédito del FMI, más la venta de activos y donaciones puede llegar a 2.000 millones de dólares. De modo que usted ya aprecia que esto no tiene como afán únicamente recaudar para atender la desgracia, sino para tapar huecos que venían de atrás. Es que ese es el problema, porque ya el Ecuador venía con una economía alicaída, donde el Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del Producto Interno Bruto de 4,5%. Ahora tenemos que calcular con precisión cuál es el impacto del terremoto en la economía ecuatoriana, en las proyecciones de la economía para el año 2016. Yo me atrevería a decir que ese costo incremental puede estar alrededor de 1 punto del PIB, 1 punto, 1,5 puntos del PIB. Por lo tanto, tendremos en el 2016 una caída de la economía de 5,5%, lo cual es un shock importante que requiere la definición de un modelo económico, porque de alguna manera hoy la economía ecuatoriana es como un barco a la deriva en medio del mar, no tiene claro su rumbo. Este paquete tributario que acaba de presentar el gobierno, desde mi punto de vista, va en la dirección contraria de lo que debería hacerse, sobre todo en las zonas de desastre de Manabí y Esmeraldas. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos, y no solo bajar, eliminar impuestos. Un elemento que es fundamental, señor Lazo, y es que hay que reactivar esas zonas con consumo, con la posibilidad de que vayan ecuatorianos o extranjeros a utilizar las instalaciones, a consumir los productos, en fin, a que sea la propia población de Manabí y de Esmeraldas los que se haga adelante. Si usted me lo permite, voy a usar un ejemplo muy sencillo. En Puerto Viejo se cayó el tradicional Hotel Cabrera, que queda en la calle Pedro Gual. No solo que se cayó el hotel, sino que lastimosamente falleció su dueño, don Raúl Cabrera. Yo estuve en su velorio porque una sobrina de él es militante del movimiento Creo. Claro, ¿qué le queda a los deudos después de superar el dolor de la pérdida de sus padres? Reactivar el negocio, porque en este instante el Hotel Cabrera, no conozco cuántos empleados habrá tenido, era un hotel mediano, cerca de 50 empleados que se han quedado sin empleo en Manabí.
Necesitamos reconstruir el Hotel Cabrera, pero para reconstruirlo no hay que decirle pues a la viuda, se nos ocurrió la gran idea de un nuevo paquete tributario, que usted pague más impuestos. Es todo lo contrario, hay que decirle a la viuda de los familiares que van a estar exonerados del pago del IVA, del ICE, de aranceles, de sobretasas arancelarias, y que una vez reconstruido el hotel, al menos 30 años de exención de pago de impuesto a la renta. En ese caso van a sentir incentivos. El proceso de reconstrucción va a generar actividad económica, va a generar generación de empleo, y una vez el hotel en funcionamiento va a permitir recuperar los 50 empleos perdidos hoy. El edificio del hotel se reconstruye, van a empezar a trabajar nuevamente, las habitaciones van a estar listas, pero hay que poner turistas ahí adentro, pues. Sí, por supuesto. Y entonces el resto del Ecuador, quienes utilizan esos servicios, tendrán que tener una economía que les permita llegar a ese hotel. Pongo el ejemplo del hotel para decir simplemente que el camino que estamos utilizando es un camino contrario a lo que debería hacer en todo el Ecuador y especialmente en Manabí y Esmeralda. Digo en todo el Ecuador porque con una economía que se proyecta una caída del 4,5% del PIB, no se puede pensar en incrementar impuestos. Recuerde usted que enviaron una reforma tributaria que incrementa el costo de las bebidas azucaradas y que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional. En los mismos días en que el Ecuador vivía esta tragedia del terremoto, y ahora envían otro paquete tributario donde ellos estiman recaudar más de 1.100 millones de dólares, dicen, de manera temporal. Yo creo que no hay nada más manente, como lo decía Milton Friedman, que un programa temporal de un gobierno. Ahora, un impuesto como el que se plantea, el incremento del impuesto del 12 al 14%, es un frenazo a la economía, de modo que aquellos usuarios, para volver al caso del hotel, van a tener dificultades, restricciones, van a pensar dos veces, eventualmente no van a ocupar esas habitaciones. En las circunstancias actuales lo que hay que hacer es bajar los impuestos, eliminar otros impuestos. Veníamos diciendo desde hace ya algunos años atrás que este modelo económico era un modelo equivocado, que se apoyaba fundamentalmente en los altos precios del petróleo y en el alto endeudamiento público. Ya vimos, cayó el precio del petróleo, ya es más difícil endeudar en términos razonables al Ecuador y tenemos la crisis. Una proyección de una caída del PIB de 4,5 para el 2016 y del 4,3 para el 2017 si hoy no se toman medidas adecuadas. Señor Lazo, ese paquete tributario que ahora se debate al interior de la Asamblea incluye, además de lo del IVA, un impuesto al patrimonio y un impuesto, o no impuesto, pero una participación a las utilidades. ¿Cómo entender eso desde el punto de vista empresarial, del gestor de la economía nacional? En momentos en que los empresarios, grandes, medianos y pequeños, ven con temor y con pena que en una economía alicaída sus ventas caen, la rentabilidad cae, la pregunta es, ¿qué impuestos van a recaudar adicionalmente? Por lo tanto, no es una solución, no es la alternativa. Por eso, repito, la prioridad es la reconstrucción, no la recaudación. Y cuando hablamos de reconstrucción, mi querido Andrés, no hablamos solo de Manabí y Esmeralda. Tenemos que reconstruir la economía ecuatoriana. Hay que reconstruir la política en el Ecuador. Hay que reconstruir determinados aspectos fundamentales en el campo social, como el cuidado de nuestros niños, de nuestros jóvenes que hoy están consumiendo drogas en escuelas y colegios por falta de control de la venta de eso. Todo eso cuesta y se necesita recursos para emprender en campañas, en ofensivas en favor de estas tesis que usted plantea. Mi querido Andrés, en mi experiencia administrativa yo le puedo contar que hay administradores de bonanza que no saben administrar crisis. Y hay unos administradores como el actual, como Correa, que es un mal administrador de bonanza y que nos hace prever claramente que será un pésimo administrador de crisis. Por lo tanto, quienes sabemos administrar crisis, quienes hemos partido de cero en nuestra vida, que hemos tenido que enfrentar crisis tras crisis y hemos salido adelante, sabemos administrar bien y administrar crisis. Por ejemplo, en crisis, lo primero que usted debe hacer es priorizar el gasto y la inversión. En esa lista de activos a vender que ha planteado el gobierno, yo le añadiría los 2 aviones presidenciales. Ahí se ha invertido 90 millones de dólares en 2 aviones de lujo para uso del presidente de la República con dineros públicos. En lugar de haber invertido 90 millones en 2 aviones, con 90 millones usted puede construir 20 hospitales pequeños de 20 camas
para colocar en Jama, en Pedernales, para colocar en Muisne, en Chamanga, para colocar en un sector de Manta, en distintos cantones y ciudades pequeñas del Ecuador. El discurso oficial señala que el Ecuador tuvo una expresión de solidaridad hermosa una vez que se produjo el terremoto. Y que esa solidaridad, el momento en que le tocaron los bolsillos con estos impuestos, se quedó atrás. No, eso no es así. El momento en que hay el anuncio, todo se viene para atrás. Una sociedad civil que llegó primerita, a la que yo la felicito por esa actitud de haber llegado primero a la zona de desastre, antes que el gobierno, haber demostrado solidaridad. Usted no puede maltratar a los ciudadanos. En este instante, hoy más que nunca, necesitamos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, de los emprendedores, no en el bolsillo del gobierno. Porque cuando el dinero está en el bolsillo del ciudadano y de los emprendedores, ellos crean más valor para la sociedad que cuando el gobierno se ve con abundante dinero, se compra 2 aviones presidenciales para el presidente, construye un edificio de UNASUR que no sirve absolutamente para nada para el pueblo ecuatoriano, despilfarra 1.200 millones de dólares en lo que ellos llaman refinería del Pacífico, donde no hay absolutamente nada, Andrés, más que un terreno nivelado, y que algún día tendrán que responder por ese acto irresponsable. O el Pegaso que se pulverizó en el espacio, en fin, hay una cantidad de... El presidente nos dirá que se invirtió en las centrales hidroeléctricas, en las carreteras y en una serie de instalaciones que están ahí presentes en el país. Es que ese fue el ahorro del Ecuador. Pero esa era la obligación de un gobierno. Esa es la obligación de un gobierno. En cambio, la sociedad civil, de manera voluntaria, salió al rescate de muchos hermanos ecuatorianos que se han visto en dificultades producto de esta tragedia, y que yo creo que deberemos de continuar. La sociedad civil no puede parar, porque allí están muchos ecuatorianos esperando que nosotros vayamos, pero no solamente con kits de ayuda humanitaria, sino con afecto, con solidaridad, con cariño, porque los dramas que se viven en Pedernales, en Jama, son terribles, Andrés. Jama se ha caído el 80% de sus casas. En Pedernales un 80%. De Pedernales se ha ido la gente, de Jama también. En Jama no hay iglesia, se vino Guarrabajo. Ahora las bancas están en la calle con un altar improvisado bajo una carpa. No hay parque. Hay problemas sanitarios en este momento, pero eso va no a hay significar empleo. La posibilidad de que esas provincias afectadas tengan una inyección de recursos tan importante como la que se ha señalado y, por ejemplo, el empleo florezca. Ahí nace nuestra propuesta, que todos los recursos originados en impuestos temporales, en endeudamiento externo, en donaciones, en venta de activos, vayan a una cuenta separada, a un fondo de solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. No pueden ir a la cuenta única del Tesoro porque se van a confundir con los otros dineros del presupuesto del Estado y de repente con esos dineros termina pagándose o la deuda a los chinos o alimentando el presupuesto de instituciones públicas como la Secretaría del Buen Vivir, que no sirve absolutamente para nada, Andrés. Y el tema de la corrupción le preocupa también, que pueda ser desviado muchos de esos dineros, distraído, para ponerlo más fácil. Esperamos que exista un control adecuado para evitar la corrupción, no solamente en la reconstrucción de Manabí en Esmeralda, sino la reconstrucción del Ecuador, Andrés. Estamos frente a una situación muy crítica en el Ecuador. El modelo económico fracasó, produce una crisis económica que proyecta una caída del PIB del 4,5%. Nos llega el terremoto, y el terremoto demuestra claramente que el gobierno no estaba preparado. No tenía ahorros indispensables y necesarios para momentos como los que se están viviendo ahora en el Ecuador. Vemos que una Secretaría de Riesgo, la pregunta es, ¿y dónde estaba por sus trabajos la planificación de la Secretaría de Riesgos para enfrentar esta tragedia? La sociedad civil estuvo mucho mejor preparada para llegar a tiempo. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, coger una brigada del ejército y dedicarla a capacitarse, especializarse en rescates frente a estas tragedias, invertir el dinero ahí, no en aviones presidenciales, no despilfarlo en el edificio de UNASUR, no botar el dinero en
refinería del Pacífico, que no han servido absolutamente para nada. Ahora, en esta opción que nos ha puesto un poco la naturaleza, en el sentido de reconstruir, hay la posibilidad de que el sector privado juegue un papel fundamental. Yo le pregunto esto porque da la sensación que desde la burocracia, digamos, desde el centralismo, desde las oficinas del Estado, del gobierno, se diseñen los pueblos, se diseñen las construcciones, se lleve adelante la reconstrucción, sin respetar los valores, las culturas, las tradiciones, en fin, las cosas de esos mismos pueblos. Andrés, ¿quién debe reconstruir? Andrés, la sociedad propiamente afectada. Los bienes privados los tienen que reconstruir los propietarios de esos bienes privados. Yo propuse desde la primera semana del terremoto incorporar a los alcaldes, a los prefectos provinciales, porque son los alcaldes los que están cerca de los ciudadanos. Ellos saben lo que requieren los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el gobierno central es crear este fondo de solidaridad para la reconstrucción y entregar recursos a los alcaldes, no crear nuevas entidades ejecutoras burocráticas que consuman recursos de la reconstrucción. Ahí están los municipios, ahí están las juntas parroquiales, para eso están los consejos provinciales. Hoy el alcalde de Jama, el alcalde de Pedernales, saben lo que necesita Pedernales y Jama, mucho más que lo que puede saber un ministro o el presidente. Paternalista del Estado, ¿no es cierto? Entonces, yo sé cómo hay que hacer, yo sé cómo vamos a reconstruir, yo voy a ir a hacer las casas, yo voy a hacer esto. Y un poco no debería ser así. Mire Andrés, nosotros le propusimos al presidente de la República, el mismo día, miércoles siguiente, producido el terremoto, le envié a él un proyecto de ley elaborado por mi equipo, dirigido por Aparicio Caicedo. Un proyecto de ley donde nosotros proponíamos todo lo contrario de lo que han hecho. Por ejemplo, 1, facilitar las donaciones locales e internacionales. De acuerdo con la ley actual, el receptor de una donación tiene que pagar un impuesto a las donaciones entre 30 y 35%. ¿Usted cree que cabe en este momento que un receptor de una donación para reconstruir su casa, para reconstruir su negocio, tenga que pagar un impuesto al gobierno? No cabe. Por otro lado, aquellos ecuatorianos que están dispuestos a hacer donaciones deberían de tener la posibilidad de deducir de la base imponible del impuesto a la renta, porque si no se deduce, resulta que si alguien dona 100.000, tiene que adicionalmente pagarle al gobierno $22.000 de impuesto a la renta. En estas circunstancias eso no cabe. Para promover ese espíritu solidario hay que desmantelar de impuestos esas donaciones orientadas a las zonas de desastre. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante para continuar con la segunda parte del programa En la Polémica con Guillermo Lazo. En un instante con usted. Vamos a la segunda parte de este programa y vamos a continuar analizando lo que ocurre en el Ecuador del momento. Desde la perspectiva política, señor Lazo, esta era una oportunidad de alguna manera, después de 9 años, de 10 años, de una turbulencia, de una tensión, de un enfrentamiento, de una confrontación. ¿Usted cree que era el momento de la unidad, provocar, generar una unidad entre los ecuatorianos? Definitivamente que sí, pero lastimosamente el carácter de él no le da. Si yo fuese presidente del Ecuador, hubiera aprovechado la oportunidad para convocar una gran unidad nacional, felicitar a esa gran sociedad civil ecuatoriana, los ciudadanos que llegaron primeros a las zonas de desastre, convocar una unidad de todo el concierto internacional alrededor del rescate del Ecuador, recibiendo todo tipo de ayuda. Y me cuestionaría sobre si el modelo económico es el correcto o no. Yo creo que el del correísmo no es correcto, por lo tanto hay que rediseñar el modelo económico y escuchar, aunque no le guste al presidente, las ideas que les planteamos todos aquellos que pensamos diferente a él. Lastimosamente, hoy el Ecuador está gobernado por una persona cuyas ideas son las únicas que pueden prevalecer en el país. Si a él no se le ocurrió algo, entonces eso es malo. Y ataca no a la idea, ataca a la persona que produjo aquella idea. Eso no es bueno, ese no es un ambiente propicio para poder reconstruir el país. Necesitamos tanto al gobierno como a la sociedad civil en una monolítica unidad,
en un diálogo de respeto, en la búsqueda de consensos y de acuerdos. No importa quién tenga la idea, si es buena, tenemos que aplicarla. Usted quería entonces un poco la fotografía, para ponerlo en esos términos fáciles y simples, la fotografía del presidente Correa con los expresidentes, por ejemplo, una cosa similar a la que ocurrió con la guerra con el Perú. Por ejemplo, yo creo que el presidente Correa debió haber convocado a la oposición, debió haberse reunido con los alcaldes, el de Quito que llegó rápidamente a Pedernales, el alcalde de Guayaquil que está trabajando también en la línea de la solidaridad, invitar a los líderes políticos de oposición, reunirse con los expresidentes de la República, convocar a la Iglesia Católica que tiene experiencia en estos desastres también. A las mentes más brillantes, más lúcidas de este país, a los economistas, decirles, trabajemos una jornada de 2 días para elaborar las alternativas para si enfrentar esta crisis. Hubiese sido el presidente del Ecuador en estas circunstancias, invitaba a Carla Morales a que venga y me enseñe, me explique cómo ella sin recursos ha sido capaz de llevar tanta ayuda humanitaria a las zonas de desastre. Por lo tanto, se ha desperdiciado un gran proceso de unidad, que además debería haberse basado en la buena fe y decir, a ver un momentito, primero vamos a evaluar los daños, vamos a valorar la reconstrucción, vamos a hacer cuentas sencillas de qué recursos tenemos y al final determinar si hacía o no hacía falta este nuevo correazo tributario que le viene muy mal a toda la actividad económica del Ecuador, sean de empresas, sean de personas. Ahora, muchos dirán que estas iniciativas que plantea el gobierno del presidente Rafael Correa estarían en la línea del pensamiento suyo, por ejemplo, el de privatizar ciertos bienes que son o que están en manos del Estado. Antes de llegar a ese punto, lo que le ha faltado al gobierno y lo que yo hubiese hecho y le he recomendado por escrito al presidente, que él dé el primer ejemplo de solidaridad. ¿Haciendo qué? Lo que ya mencioné. Los aviones. Priorizando el gasto. 2, reduciendo el gasto. Eliminando instituciones innecesarias, como el caso de la Secretaría del Buen Vivir y otras más. Reduciendo el nivel de conflictividad. Este no es momento para discusiones ni ideológicas ni personales. Cuando uno ve que hay más de 600 muertos, hay muchos heridos, hay muchos niños desamparados. Por ejemplo, escenas de dolor como la que me encontré en Jama, la presidenta de Creo, Jacqueline Delgado, a quien desde acá le envío un saludo de solidaridad, llorando me contaba que murió el único nieto que ella tenía. Iba a cumplir 7 años de edad. Tiago Quevedo se llamaba el niño. ¿Usted cree que por respeto a Tiago Quevedo nos tenemos que dar de trompadas entre ecuatorianos hoy? No, lo que cabe es la unidad, tomarnos de la mano, todos juntos en un solo abrazo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de estas escenas de dolor. Y obviamente el gobierno es el primero que debe dar una señal de austeridad, de reducción de gasto, de convocatoria a esa unidad, de un discurso respetuoso, sin amenazas de ordenar la detención de nadie, más allá de que es ilegal, porque no hay un solo artículo de la ley que le faculte al presidente la posibilidad de ordenar la prisión de alguien. Por lo tanto, este es un momento donde la crisis se la debe de convertir en la gran oportunidad de cohesión social y la gran oportunidad para reactivar la economía ecuatoriana. En esa línea es que se van a privatizar ciertas entidades o ciertos activos del sector público. Hay un dicho popular que dice... Sotavora, Banco del Pacífico, los canales incautados, bueno, se habla de CNT, aunque sea tarde, eso debieron haberlo hecho desde antes. Por ejemplo, en julio del 2008 incautaron medios de comunicación y dijeron que los iban a vender en 6 meses. Han pasado 8 años y no los han vendido. Ahora vienen con el cuento a decir que los anteriores dueños están boicoteando la venta. Yo me pregunto, como se preguntan los ecuatorianos, ¿cuál venta pues? Si no ha habido ningún proceso público, de oferta pública, que cumpla un debido proceso con absoluto rigor para decir, se interrumpió porque alguien está boicoteando. Pero no puede ser posible que no hayan iniciado el proceso de venta y ahora el presidente, que ha perdido credibilidad, nos viene a decir que no lo ha hecho porque se están oponiendo los anteriores dueños. ¿Cuáles son las pruebas, pues? ¿Dónde están esas pruebas? Esos canales debieron haber sido vendidos. El Banco del Pacífico debió haber sido vendido en el primer año de gobierno. Nunca se debieron haber comprado esos 2 aviones presidenciales.
no los quieren incluir en la lista. Yo le quiero recordar, inclúyanlos en la lista, presidente. Eso es necesario. Más importante, es un hospital pequeño en Pedernales, en Jama en este momento, en Muisne y en otras pequeñas ciudades del Ecuador, de zonas afectadas y de otras áreas que por ahora no han sido afectadas. ¿Este es el mejor momento para vender esos activos? Por ejemplo, el Banco del Pacífico, Sopladora. Yo no puedo afirmarle si en este instante es el mejor momento, pero lo que hay que hacer... ¿Hay capitales nacionales que podrían comprar eso? Mire, lo que hay que hacer es un debido proceso. Primero, contratar una banca de inversión, para que la banca de inversión haga la evaluación de ese activo, haga la valoración del activo y acompañe al gobierno, asesorándolo, en un proceso de oferta pública nacional e internacional. Ahí sabremos si hay intereses locales o intereses extranjeros y veremos con absoluta claridad quiénes son los compradores. Que no suceda con lo del Pacific National Bank de Miami, que ya no es de propiedad del Banco del Pacífico, pero los ecuatorianos no sabemos ni a quién se lo vendieron, ni en cuánto se lo vendieron, ni en qué términos lo vendieron. No puede ser posible. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, no porque sea necesario el dinero se tienen que saltar procesos rigurosos. Ejemplo, esos medios de comunicación tienen que ser vendidos a nacionales. Ahora ahí viene el problema, es que los empresarios, la gente que tendría recursos para comprar uno de esos medios, no podría intervenir en esto, ni en los medios ni en los bancos. Es que tienen que cambiar ciertas reglas correístas que nacieron del hígado y que hoy se quedan demostradas que están desubicadas en las circunstancias del país. Por ejemplo, el artículo 256 del Código Orgánico Financiero le prohíbe a un banco o a un banquero, de manera directa o indirecta, tener negocios distintos en el Ecuador al negocio bancario. ¿Cuán útil no sería en este momento que muchos accionistas de bancos que están prohibidos a invertir en un hotel, en una hacienda, en un pequeño negocio, estén dispuestos a invertir en todo el Ecuador, especialmente en aquellas zonas de desastre como Manabí y Esmeralda? Bueno, esto que usted dice es igual en los medios de comunicación. Claro, eso es igual en los medios de comunicación. Entonces, prácticamente el correísmo lo que ha creado es una especie de cárcel, de encadenamiento para generar obstáculos en el proceso de inversión. Hay que cortar todos esos obstáculos para promover la inversión local e internacional. Hay que abrir la economía al mundo, Andrés. En este momento se debate el acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo es fundamental para todo el Ecuador y especialmente para un tercio de los trabajadores manabitas que trabajan en industrias que depende su futuro de que se firme o no se firme el acuerdo. Para las exportaciones, para las exportaciones atuneras o de productos del mar, por ejemplo. Pero necesitamos también dejar a un lado los prejuicios ideológicos, ir a negociar acuerdos de comercio con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Cuidado, cuidado, se nos va el tren de la historia. Eligen al señor Trump en Estados Unidos, que no favorece los acuerdos de comercio, y resulta que el Ecuador se queda sin pan ni pedazo. Tenemos que actuar con agilidad. La opción de un acuerdo comercial con los Estados Unidos a esta hora es imposible cuando el gobierno está ya por terminar. Usted participó en un programa de aquí, de nuestro canal, Si yo fuera presidente. Yo le plantearía si aquellos temas que usted sugirió, que usted hizo conocer al país a través de ese programa, por ejemplo, ahora podrían estar coincidiendo con las tesis gubernamentales. En lo absoluto. ¿El caso de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, en lo absoluto. El acuerdo con un Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el BID tiene que responder a un programa económico de mediano y largo plazo, no solo a una coyuntura. Un programa que permita que el gobierno le devuelva al Banco Central los dineros que, desde el punto de vista técnico, de manera indebida ha tomado de la Reserva Monetaria Internacional. Esos dineros tienen que ser devueltos a la Reserva Monetaria para generar confianza en el Ecuador y devolverle al Banco Central el carácter de banco de reserva y que deje de ser el prestamista del gobierno o de las instituciones públicas como lo es ahora. Es necesaria una reforma fiscal, mi querido Andrés. Bajar el gasto público bajo una visión que permita la incorporación del sector privado en el desarrollo de la economía, tiene un costo promoviendo inversión. El momento en que usted reduce el tamaño del Estado va a tener que sacar gente al desempleo. Pero fíjese usted cómo usted se adelanta, mi querido Andrés, y yo le voy a explicar. El presupuesto del Estado tiene dos rubros de gastos fundamentales. Gastos de operación, sueldos, salarios, papeles, luz, etcétera.
y los gastos de inversión. Usted en los gastos de inversión son las inversiones en carreteras, hospitales, hidroeléctricas. Utilizando la ley de alianza público-privada, usted se puede ahorrar los gastos de inversión, convocando la inversión local e internacional, pero siendo amigable con la inversión privada. Usted no puede invitar a la inversión privada como lo hizo el presidente Correa en el 2013 en Alemania. Ecuador es un país adecuado para invertir, pero eso sí, si su inversión es de utilidad pública, no duden que se la voy a quitar. Eso es un absurdo. Eso es como decirle a una chica: ve, mijita, tú eres la más linda del barrio, casémonos. Pero si mañana, una vez casado, la vecina es más bonita que tú, me voy con la vecina. Esa chica nunca se va a casar. Como esos inversionistas nunca van a venir al Ecuador. Tenemos que producir un cambio de gobierno. Ahora, lo que para ocurre, generar confianza. Lo que ocurre es que, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga a ciertas decisiones, a ciertos ajustes que son, sin duda, impopulares. Yo he dicho con toda claridad, no podemos volver al pasado del terrorismo económico, ni podemos continuar con el populismo económico del presente. Nuestro camino debe de ser el centro, la sensatez, el sentido común. Y ya los organismos internacionales, después del gran fracaso de países como Grecia, el gran fracaso después de la crisis financiera internacional del 2008, han comprendido que no pueden seguir con sus caprichos que para lograr estabilidad económica generan ruptura social. Eso no tiene sentido. Aplicar un programa económico que le dé recursos al gobierno, pero que genere ruptura social, es un sinsentido. Eso solo piensan los terroristas económicos, porque la ruptura social puede generar un costo mayor que los beneficios económicos de un plan razonable. ¿Cómo es que usted quiere ser presidente del Ecuador, Guillermo, cuando va a recibir, bajo este panorama que usted ha pintado, un país quebrado? Usted tendrá que asumir el mandato con una deuda de alrededor de 40.000 millones, como dijimos, y tendrá que pagar al Seguro Social entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. La deuda al seguro es mucho más alta, mi querido Andrés. ¿A cuánto asciende la cifra que usted tiene? Una es el dinero que el gobierno le debe al seguro hoy por la emisión de bonos del Estado, y otra es lo que se le debe a los afiliados del seguro, que algunos estiman en cerca de 50.000 millones de dólares el déficit de la seguridad social en el Ecuador. Por lo tanto, el problema es muy grave, es muy serio. Por eso quiero hacerme cargo del Ecuador. Pero ¿cómo puedo hacerme cargo de un país quebrado? Es un gran desafío, mi querido Andrés. Con ajustes, yo estoy trabajando, con decisiones impopulares, no son apretando al pueblo. Hay que tener sentido común, hay que tener sensatez y hay que tener capacidad para comunicarse con el mundo, alejado de prejuicios ideológicos, dialogando. Mi especialidad, Andrés, yo he sido un administrador de crisis. Sé cómo hacerlo, Andrés. Hay que hablar con todo el mundo. Hay que generar confianza en el Ecuador, devolviendo los dineros a la Reserva Monetaria. Hay que bajar el gasto público con un enfoque que permita la inversión privada, local e internacional, en el financiamiento de la infraestructura. Gradualmente en el tiempo, en la medida que usted promueve la economía privada, genera empleo, muchos empleados del sector público buscarán ir al sector privado y por lo tanto no van a perder su empleo. Por otro lado, hay que llevar a cabo una reforma de la seguridad social. Tenemos que devolverle a los trabajadores, a los empleadores, que son los que aportan sus dineros a la seguridad social, devolverles el control, un directorio razonable de 3 partes. Los trabajadores y jubilados, los empleadores y el gobierno nacional. Pero el gobierno no puede considerar el seguro social como la caja chica. Tiene que comprender que esos dineros son sagrados para cumplir con la jubilación de los trabajadores. Y hay que elaborar un plan, que lo tenemos listo, para en un plazo de 20 años cumplir con el déficit de 50.000 millones de la seguridad social. ¿Cómo? Creando un fondo soberano con un objetivo específico, cubrir la deuda con los jubilados y con los trabajadores, para que en el futuro, si el petróleo vuelve a subir de precio, no tengamos la tentación de meterlos al gasto, sino que vayan al fondo de estabilización, al fondo soberano, para cubrir esa deuda con la seguridad social. Es muy fácil decirlo desde la perspectiva de un candidato, de alguien que está en la presencia pública.
casi de espectador, pongámoslo así. Pero usted tendría que desmontar todo un andamiaje de orden legal, toda una estructura, una red que se ha constituido en el ámbito social, que es muy complejo desmantelar, por ejemplo, si usted no tiene mayoría en el Parlamento. Dialogando no se resuelve. Que tenga valor en la vida es fácil, mi querido Andrés. Todo lo que tiene valor es difícil, es complicado. Y esa es una tarea que la llevaremos a cabo con los mejores ecuatorianos, con los más capacitados. Yo no tendré ningún problema en nombrar a alguien que hoy sea mi adversario desde el punto de vista político, que no coincida con mis ideas, pero que sea garantía de transparencia en la administración pública, porque buscaré funcionarios públicos. Yo no buscaré compinches, amigos míos, que me sigan. ¿Pero qué va a hacer, por ejemplo, con el Parlamento, para el tema legal? En el tema del Parlamento hoy, el método de Hunt, de alguna manera, favorece a quien gane las elecciones. Y Andrés, téngalo por seguro, nosotros vamos a ganar las elecciones. Con lo cual usted vamos a ganar. presume tener una mayoría. Claro, y si no la tenemos hay que negociar. Eso es democracia. Hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos. Por ejemplo, el mundo indígena le preocupa el tema de la minería. Yo le digo, bueno, está bien, discutamos sobre el tema de la minería, pero ustedes concédannos la oportunidad de negociar acuerdos de comercio, porque si no abrimos la economía al mundo, nos vamos a quedar encerrados viviendo una gran crisis en el Ecuador. Tenemos que buscar alternativas, y eso hay que negociarlo, Andrés, hay que hablarlo, hay que discutirlo. Yo lo he hablado con algunos elementos, por ejemplo, del sector indígena, algunos elementos de la izquierda, que comprenden el momento difícil que vive el Ecuador. Este no es momento para las ideologías, este es momento para las buenas ideas, para la buena fe, para la búsqueda de los consensos, para pensar en cuánto dolor tiene Esmeraldas y Manabí en este instante, y no ir a decir, no, las ideas liberales son mejores que las socialistas, o los prejuicios de los indígenas le hacen mal. No, esta no es la discusión, ni ideológica ni conceptual. Es la hora del pragmatismo solidario con todos los ecuatorianos. En un instante retornamos, tenemos un corte comercial y enseguida volvemos para la tercera parte del programa En la Polémica con Guillermo Lazo. Bien, vamos a esta parte, a este segmento del programa, y me parece que podríamos resumir lo anterior con lo que ha señalado nuestro invitado, en el sentido de que su propuesta de gestión, de acción gubernamental, va a ser en base al diálogo, a la posibilidad de entenderse, de buscar consensos y de avanzar con la unidad hacia adelante. Yo le digo, Guillermo, que esa es una propuesta que suena atractiva, sin duda, pero que en el país se ha creado ya, se ha constituido ya una especie de pedagogía del poder vertical, del poder intolerante, del poder que dispone y establece lo que se debe hacer. Muy difícil romper eso con esta propuesta que acabamos de escuchar. Cuando uno tiene claras las ideas en materia de democracia, cuando uno tiene claras las ideas en materia económica, cuando uno tiene claras las ideas en materia social de lo que requiere el Ecuador, cuando uno tiene clara la importancia de la sociedad civil, la importancia de la libertad de expresión, de los medios independientes, la importancia que tienen las personas que piensan distinto a uno, pues obviamente uno encuentra que el único camino es el camino del centro. El camino, como he dicho, de la sensatez, del sentido común, de la buena fe, del diálogo. No quiero yo faltar a mi compromiso de mantener en reserva un diálogo que tuve con una persona que es representativa, yo diría, de la izquierda ecuatoriana, defensora de los derechos humanos. Conversaba con ella y le decía, yo sé que usted nunca va a votar por mí, pero yo creo que es bueno que usted y yo conversemos, debemos hablar, y le voy a dar a usted una noticia que no le va a gustar. Yo voy a llegar a ser presidente del Ecuador, y cuando yo sea presidente del Ecuador, usted me va a criticar, y el día que me critique, yo quiero tener la oportunidad de invitarla a dialogar conmigo, para que me diga en mi cara el por qué me critica. De repente yo aprendo algo de lo que usted me dice. Lo que no es posible es que desde el poder se responda con brutalidad verbal, con violencia, con abuso judicial, y se persiga a una persona que piensa distinto a uno. Eso es una violación a los derechos civiles de los ciudadanos. Por ejemplo, esta es una linda oportunidad para decirle a Andrés, en la primera semana de un gobierno de Creo, nosotros vamos a derogar
el decreto 16 y toda su reforma, para desencadenar el trabajo de la sociedad civil a través de fundaciones locales, fundaciones internacionales, a las que se las desterró simplemente porque no coincidían con el pensamiento del gobierno. Eso suena muy bonito porque, claro, usted va desde el Palacio Nacional a dialogar con esta dirigente que ha referido o con los sectores que son de oposición y les va a plantear cosas interesantes, va a escuchar y tal. Pero el gobierno no es eso, Guillermo. El gobierno es la posibilidad de que le hagan una huelga nacional. Imagínese nada más usted un paro nacional de los transportistas. ¿Qué diálogo? Paradas las carreteras, suspendidos del tráfico. El diálogo es previo a esas acciones evitar de que protesta, lleguemos a ese punto. Pero por supuesto que gobernar es tomar decisiones. Pero previo a tomar decisiones uno tiene que dar la oportunidad al diálogo, a la búsqueda de acuerdos y consensos. Y después de estos diálogos, decirle al Ecuador, por más de que dialogué, no llegamos a ningún acuerdo. Y en vista de que no hay acuerdo, esta es la decisión del gobierno. ¿Usted quiere protestar? Perfecto. El paro nacional. Bueno, que haya el paro, Disolver las huelgas con la policía. Afectar los derechos humanos. Habrá que actuar, sí, pero eso es después del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, de la búsqueda de consenso, la acción de un gobierno. Mire, voy a recordar un episodio de un gobierno con cuyo presidente yo no comparto muchas ideas, Rodrigo Borja Ceballos. En la época de Rodrigo Borja Ceballos se llevó a cabo una profunda reforma fiscal y tributaria en el Ecuador. ¿Qué hizo el presidente Borja? Antes de enviarlo a la Asamblea, donde él tenía mayoría del Congreso, Jorge Gallardo recorrió todo el Ecuador, su ministro de Finanzas, haciendo ¿qué? Dialogando, socializando la ley. Y una vez que llegaron a acuerdos y ajustes, aprobaron la ley. No hubo ningún problema. Ese es un ejercicio democrático que yo lo utilizo como ejemplo de la manera de actuar de un gobierno democrático. Y en esa línea de pensamiento, ahí en ese mismo gobierno se produjo el primer levantamiento indígena. Usted, por ejemplo, una opción de esa naturaleza, mientras usted está administrando el país, ¿cómo enfrentar, cómo resolver? Con diálogo, Andrés. Yo tengo en el mundo indígena muy buenos amigos. Converso con Marcelino Chumpí, he conversado con Salvador Quispe, por más de que Salvador sea duro en sus expresiones públicas conmigo, en privado no lo es. He conversado con Fanny Campos, fuimos invitados, Compromiso Ecuador fue invitado por Pachacuti para llegar a acuerdos a efectos de acciones conjuntas frente a la consulta popular. Dialogar, Andrés, eso que usted llama, esa figura bonita que usted plantea, esa es la democracia que debe vivir el Ecuador, lo que vivimos hoy. A los jóvenes ecuatorianos les quiero decir, esto no es democracia, por eso necesitamos un cambio, para vivir en ese ambiente de diálogo, de búsqueda de consenso y de un gobierno eficiente y capaz, que luego del diálogo y la búsqueda de consensos tome decisiones, pero que no se salte los procesos democráticos, que no irrespete a la sociedad civil, que no irrespete a colectivos indígenas, que no irrespete a los sindicatos de trabajadores, especialmente a los maestros. Hay que dialogar, todos somos parte del Ecuador, no se puede excluir a nadie. Ok, perfecto, usted ha señalado todos estos sectores sociales a los que usted nos invita al diálogo, digamos así. ¿Qué va a ocurrir con los empresarios, con ese otro rubro de la sociedad nacional? Ellos van a hacer lo que quieran, van a llevar adelante sus abusos eventualmente que se puedan presentar. ¿Qué va a ocurrir con el sector empresarial? ¿Usted los va a poner también en orden? Mi querido Andrés, yo creo que también tenemos que poner en una dimensión adecuada y correcta. Para mí en los últimos 9 años ha habido una actitud inamistosa con toda la inversión privada local e internacional. Un empresario va a lo suyo. A él lo que le interesa es que su empresa sea efectiva y eficiente. Y obviamente que un gobierno serio tiene que poner leyes adecuadas para que se cumplan y exigir que las cumplan. Y se los vamos a exigir, pero vamos a llevar a cabo una reforma tributaria que elimine impuestos como el impuesto a la salida de divisas, que elimine la figura del anticipo a la renta, que es el impuesto más perverso que puede existir en una sociedad, donde usted paga aunque no gane dinero, aunque tenga pérdida. Hay que eliminar el impuesto a la tierra agrícola, hay que eliminar la sobretasa arancelaria, hay que eliminar trámites innecesarios, empresas que son prácticamente acosadas con multas y más trámites. Las empresas hoy tienen que tener un departamento burocrático para solo atender los requerimientos del sector público. Hay que tirar al tacho de basura la historia, la ley de comunicación correísta. Hay que tirarla al tacho de basura de la historia, porque lo que han buscado
buscado es precisamente controlar la libertad de expresión, controlar a los medios. Y la mejor expresión de libertad es esa, la libertad de expresión. Los medios independientes, Andrés, en un gobierno de creo, serán los mejores aliados de un gobierno honesto. Y el periodismo investigativo, que escasea hoy en el Ecuador, tiene que ser mucho más activo, porque esa es una gran herramienta de lucha contra la corrupción. Todo formulado antes de la ley de comunicación, aquella que tiene que ver con los tributos, es favorecer al empresario. Entonces podríamos decir que Guillermo Lasso es el candidato de los empresarios. No, Andrés, esto es favorecer la generación de empleo. Yo quería comenzar este programa diciéndole a usted y a quienes nos escuchan que el problema más grave, estructural que tiene el Ecuador es la falta de empleo. La población económicamente activa del Ecuador la componen 7.800.000 ecuatorianos. En el área urbana y en el área rural, son datos que constan en las estadísticas del INE. Apenas 3.150.000 ecuatorianos tienen un trabajo fijo, que están afiliados a la seguridad, que ganan salario mínimo vital, que cobran quincena, que cobran a fin de mes y que pueden tener más o menos predecible el futuro de su vida. La gran mayoría, más de 4 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, el 60%, Andrés, vive en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, y sus condiciones de vida son precarias, Andrés. Cuando el correísmo ve en la cara de un empresario la fuente de financiamiento de su proyecto político a través de impuestos y más impuestos, yo veo en la cara del empresario la fuente de generación de empleo para solucionar el problema estructural que tiene el Ecuador. 60% de los ecuatorianos están en el subempleo, en el desempleo y en la informalidad. Este momento en Quito, de modo particular, se produce un fenómeno que usted debe haberse dado cuenta, que es la venta de estos jugos de naranja en las esquinas, ¿no es cierto? Son pequeños emprendimientos, informalidad de alguna manera, que lleva adelante una propuesta para enfrentar este tema del desempleo, y es una proliferación enorme. Entonces fíjese usted cómo el Estado, la conducta pública, digamos así, enseguida los aprieta a estas pobres gentes de alguna manera. Y claro, eso tendría una conexión con las industrias de gaseosas, en fin, no sé, a ver. Mire, Andrés, en Santa Rosa yo me encontré a un vendedor de helados. Un vendedor de helados, me acerqué a conversar con él y le dije, yo quiero ser presidente del Ecuador. El día que lo logre, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes lo que me contestó? Que haya más empleo para yo vender más helados. ¿Qué sentido común más claro? ¿Qué inteligencia más precisa para decir lo que se necesita en Ecuador? Y yo le repregunté y le dije, está bien, eso es de carácter general. ¿Qué quieres que haga por ti, por tu familia? Y él me contestó, que no suba el precio del gas y que me dejen cocinar en cocina de gas. Y le dije, cuenta conmigo. No eliminaré el subsidio al gas de uso doméstico y respetaré la libre opción de una madre de familia pobre de cocinar en la cocina que ella quiera. El gobierno lo que tiene que hacer es meter menos mano en la vida de los ciudadanos. Y lo que hay que hacer es que ese señor heladero con el que usted se encontró pueda vender sus helados. Y para eso los consumidores, digamos nosotros, tenemos que tener dinero para comprarle el helado, de modo que esa es la cadena del consumo. Hay que definir con claridad cuál es el ámbito del Estado, la dimensión del Estado. El Estado no es para meterse en todas las actividades de la vida de los ciudadanos. El Estado es para seguridad, para salud, para educación, para relaciones internacionales y para crear un marco jurídico y tributario que incentive la actividad económica de la sociedad civil, de los empresarios, de todos los emprendedores. Pero cuando un gobierno como el actual se mete en todo, perdóneme el ejemplo, Andrés, es como las malas suegras. Cuando se meten en el matrimonio, joden el matrimonio. Cuando el gobierno se mete en la actividad de los ciudadanos, jode la vida de los ciudadanos. Ahí tenemos que ir a corte porque ya se puso peligroso esto. En un instante retornamos. Vamos entonces a la parte final del programa, señor Lasso, la reconstrucción, casi un resumen magistral como cabe. ¿Cómo hacer para reconstruir las zonas afectadas? Yo diría, para poner un poco en el eslogan de León Febres Cordero, para la reconstrucción nacional. Yo creo que hoy cabe esa frase, porque no solo es la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, es la reconstrucción de todo el Ecuador.
de la economía ecuatoriana, hay que reconstruir la política ecuatoriana, hay que reconstruir los elementos que conforman parte de una buena política social en materia de salud, en materia de educación. Hay que priorizar, hay que actuar con sensatez, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Yo le quiero decir, Andrés, en la parte final del programa, que en este vaso algunos dicen está medio vacío y algunos lo vemos medio lleno. Esta crisis es la gran oportunidad para la reactivación económica del Ecuador. Yo le digo con toda sinceridad, a un administrador de crisis como yo, durante 45 años, que partió de cero y logré superar la pobreza en la que nací, para mí es una oportunidad, la gran oportunidad para salir adelante. Yo le digo a los ecuatorianos, mantengamos la esperanza. El Ecuador tiene salida aún sin petróleo, el Ecuador tiene salida aún después de este terremoto. Pero tenemos que convocar a la unidad nacional, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que modernizar la economía, tenemos que introducir un elemento de respeto para que la política funcione y no se trabe en peleas estériles, absurdamente ideológicas. Tenemos que trabajar con solidaridad, entender que un hospital en Pedernales es más importante que un avión para el presidente de la República. ¿Y a usted le atrae más en esta contienda electoral que está próxima a iniciarse, enfrentarse a Jorge Glass o a Lenín Moreno? Mire, yo soy un demócrata, en primer lugar. En segundo lugar, en mi vida privada he estado acostumbrado a competir. Y por lo tanto, yo no creo que tengo derecho a escoger a uno u otro, más allá de que no tengo ninguna influencia en lo que decida Alianza País. Lo que yo sí les quiero decir, que Correa, Moreno y Glass son los cromos repetidos de un álbum que ya tenemos que tirarlo al tacho de basura de la historia para cambiar de gobierno y generar un país de oportunidades para toda la sociedad ecuatoriana. Pero esto podría parecer como soberbia de Guillermo Lasso, que me pongan al que sea, que yo estoy listo para ganar la guerra. Yo no soy un hombre soberbio, usted me conoce, muchos ecuatorianos me conocen, yo soy una persona sencilla, pero tampoco tengo que asumir la soberbia de decir, yo prefiero competir con tal o competir con cual. La competencia en febrero del 17 es entre el continuismo de este Estado controlador o el cambio hacia un proyecto de libertad, democracia, pluralismo, prosperidad y solidaridad, Andrés. ¿El esquema legal que existe en el país le garantiza a usted un escenario, una cancha que no sea inclinada? Mire, la cancha está inclinada como la tuve en el 2013, ya tengo de experiencia en luchar en canchas inclinadas y por lo tanto tendremos que enfrentar esa cancha inclinada, pero nos sentimos fortalecidos cuando uno recuerda Compromiso Ecuador, cuando uno recuerda que creo hoy tiene la red territorial política más grande del Ecuador, Andrés, y que en Compromiso Ecuador se han aglutinado más de 100 actores políticos, movimientos sociales, que nuestra opción tiene un gran respaldo nacional y que tiene base en la población ecuatoriana a través de nuestra red territorial. Por lo tanto, estamos muy optimistas. Sabemos que vamos a ganar las elecciones y sabemos que a partir de mayo 24 vendrán nuevos días al Ecuador y nos olvidaremos de estos días oscuros de un Estado controlador que quiere intervenir en la vida de los ciudadanos de manera excesiva para volver a la libertad con democracia, respetando el pluralismo, como ya lo he dicho. ¿Sin perdón ni olvido para los temas de corrupción? Hemos hablado en Compromiso Ecuador de la Comisión de la Verdad, alejados de la impunidad, alejados de la persecución, en el centro de la justicia que deberá aplicarse luego de llevar a cabo investigaciones objetivas y serias sobre los delitos cometidos, sobre las incorrecciones cometidas. Sin duda alguna, ese es un tema fundamental de la agenda de un futuro gobierno de Creo. Muy bien, señor, muchísimas gracias entonces, gracias a la audiencia por haber atendido esta entrevista a fondo con Guillermo Lasso aquí en el programa En la Polémica. Felicidades. Muchas gracias, Andrés. Muy amable, muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia entonces, hasta la próxima semana, felicidades Ecuador. Canal 1 presentó En la Polémica con el auspicio de... Cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Un Andes a la altura de tus sueños.